Quiero empezar hoy algo que no sé cuándo voy a terminar. Voy a dar hoy la parte inicial de lo que quiero empezar a hablar a la iglesia en el tiempo que me den la oportunidad. Amén. Poder dar a la iglesia lo que el Señor nos está dando cada día y que ustedes puedan estar receptivos y atentos a lo que Dios quiere para este tiempo. ¿Lo puso a grabar yo? Porque verdaderamente, si nosotros no vamos a Dios para que Él nos hable y nos enseñe cómo vamos a caminar y cómo debemos actuar, simplemente nuestra vida se desborona. Hoy voy a hablar, quiero empezar, no sé ni siquiera cómo le voy a titular a esto, porque tengo tantas cosas en mi mente que simplemente no sé. Vamos a hablar un poco, lo que voy a hablar hoy, algunos hermanos que están aquí ya tuve la oportunidad de compartirles esto. Pero voy a iniciarlo con esto para entre 8 días o cuando tenga la oportunidad continuamos. Para después iniciar siguiendo a esto, hablar un poco sobre la oración. Yo empecé hablando el miércoles un poquito, algo muy mínimo de lo que quiero que hablemos. He titulado este mensaje en esta mañana: ¿cuál es tu dominio? Y otra pregunta: ¿dónde está tu dominio? Dios a cada uno de nosotros, como iglesia, y a cada persona le dio un dominio. Sea cristiano o no sea cristiano, todos tienen un dominio. Si lo hablamos a nivel general en toda la humanidad, hay un hombre que tiene un dominio, quizás en los deportes, en la política, otros, en diferentes áreas tenemos un dominio. Y espiritualmente Dios también nos ha dado dominio y autoridad. Iniciando con este punto, yo quiero partir y después pasar un poco por Ezequiel, sobre esa pregunta donde Dios dijo: busco un hombre y no lo hallé. Esa reflexión o ese versículo allí en Ezequiel. Porque uno de los grandes problemas de hoy en día, del desorden, digámoslo así, espiritual, moral, que está habiendo en la sociedad, está todo parte desde el punto que la palabra dice que el hombre dejó esa autoridad, ese dominio. Tristemente, esta semana estuvimos orando por el procurador de la nación. A este señor lo están atacando mucho porque él se está oponiendo al aborto. Se está oponiendo a una serie de cosas que están destruyendo la moral de nuestra sociedad. Y unos jueces ordenaron por decreto de ellos que no podían volver a usar versos bíblicos en las sentencias que ellos dictaran como jueces. ¿Qué está pasando? Estamos dejando a un lado el dominio. Porque hoy quiero empezar. Dios estableció al hombre cuando Él lo creó para que tomase dominio. Le dio autoridad para edificar una vida que le agradara a Él. Pero a medida que pasan los años, el desorden social, moral, se está viendo cada día peor. Y nosotros no podemos ser ignorantes de esto ni hacernos: no, esto no tiene que ver conmigo. Ahora vamos a ver un ejemplo en la Biblia de un hombre que Dios le reprendió por haber cedido el terreno que Dios le había dado. Y él fue muy como conformista. Dios le habló de algo que iba a pasar. Dijo: bueno, buena palabra es esta, porque como no va a ser en mi tiempo, pues a mí no me interesa eso. Pero no se da cuenta que nosotros estamos levantando una generación que va a pagar los platos rotos de nosotros haber abandonado el dominio que Dios nos entregó. Necesitamos en este tiempo establecernos en ese dominio en el cual Dios nos ha puesto. Hoy, mientras ministrábamos anoche, estuve orando pidiéndole al Señor que nos bendijera en este día. Y sé que muchos han sido bendecidos, pero sé que otros quizás quedaron a medias.
Pero todo depende. Y ahorita mientras oraban, yo decía, Señor, entonces ¿dónde está lo que dice tu palabra? Que todo lo que yo pida en tu nombre sucede. Y yo pude entender que muchas veces, aunque viene la opresión, viene la oposición a todo esto, pero yo tengo que perseverar en ese dominio que Dios me ha entregado. Amén. Vamos a leer Génesis capítulo 1. Y espero que ojalá hagan el esfuerzo. Y hoy vamos a hablar un poquito de eso. De que usted no se pierda un culto el día domingo. Ojalá que los miércoles también pudiesen venir. Porque voy a empezar esto y para todo lo que vamos a ir es necesario que ustedes entiendan y comprendan esto. Porque verdaderamente Dios tiene cosas grandes para la iglesia y para cada uno de nosotros. Pero si yo no me dispongo, Dios no me va a poder obligar. Dios no me va a poder llevar a las malas a las cosas. Génesis capítulo 1, verso 26. Desde aquí empieza lo que Dios quiso con el ser humano. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿A imagen de quiénes somos creados? A imagen de Dios. Conforme a nuestra semejanza, y señoree a los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. ¿Cómo los creó Dios? Varón y hembra los creó. Ese es el orden que Dios estableció. Creó al hombre y le dijo, yo quiero hacerlo a imagen y semejanza mía. Ahí está escrito en la Biblia. Pero por el hombre haber perdido el dominio, la autoridad, hoy en día en los colegios nos están enseñando que no es a imagen de Dios, sino a imagen de un mico, según la evolución. Y además están cambiando, dice Romanos capítulo 1, que el hombre cambió su uso natural por el que es contra naturaleza, juntándose hombres con hombres. Todo porque se perdió el dominio y la autoridad que Dios había dado. Cuando Dios los creó como varón y hembra, o hombre y mujer. No lo creó de ninguna otra forma. Y hoy en nuestros estrados, allí donde rigen las leyes, están declarando leyes que para la libertad de expresión en cuanto a su personalidad, bueno, una serie de cosas que están llevando a la sociedad a ser destruida. Dios nos guarde. Pero eso es bíblico. Eso viene desde la época de por allá de Sodoma y Gomorra. Y en la época de cuando escribieron Romanos se estaba viendo. Las mujeres cambiaron el uso natural contra el que es con naturaleza. Y hoy en día eso es lo más natural. Y como iglesia nos estamos conformando. Pues como no es conmigo, a mí no me importa. No, si nos debe interesar. Porque es que detrás de nosotros vienen otros. Entonces, Dios creó al hombre y le dijo, o en otras palabras, el propósito de Dios y el plan de Dios es que el cielo sea es la extensión del cielo en la tierra. Dios quiere que en la tierra se establezca su presencia, el reino de los cielos. ¿Cuántos se saben el Padre Nuestro? ¿Cómo es? Que yo no me lo sé. Padre nuestro que estás en los cielos, ¿qué? Santificado sea tu nombre. ¿Qué más sigue? Venga a nosotros, ¿qué? Tu reino. Hágase tu voluntad, ¿qué? Así como está haciéndose en el cielo, hágase aquí en la tierra tu voluntad. Entonces, el propósito de Dios siempre fue que el cielo se estableciese en la tierra. Pero para ello nosotros debemos tener dominio y autoridad. ¿Sabían que Dios no creó el cielo para que tú y yo vivamos allá? Dios no creó el cielo para que la iglesia viva en el cielo, ¿o sí? Y entonces, ¿para dónde van ustedes?
Porque usted le pregunta a la gente cuando usted se muera para dónde se quiere ir, ¿qué es lo que le van a contestar? Para el cielo. Y entonces, en el cielo vamos a estar por muy poco tiempo. Según la Biblia, por allá en Tesalonicenses dice un día que vendrá, sí, en Tesalonicenses, que vendrá el rapto de la iglesia, que los que viven en integridad un día van a ser llevados al cielo. Y mientras tanto aquí durante 7 años va a haber una tribulación y la gran tribulación. Si usted no cree en eso, pues espere que llegue a ver si no va a creer o no. Pero eso es una realidad. Y la Biblia dice, más bienaventurados aquellos que creen sin haber visto, que los que viendo van a creer. ¿Por qué digo que en el cielo no dice que finalmente, cuando vayamos al cielo durante este periodo de tiempo, luego regresaremos a la tierra? Y ahí viene el reinado de los 1000 años que habla Isaías. Está ahí escrito en la Biblia, que usted lo lea, lo encuentra, sea la Reina Valera que usamos nosotros o sea la Dios habla hoy que usan los católicos. Ahí está escrito que así va a suceder. Finalmente Dios, el propósito de Dios siempre fue que se extendiera el reino de los cielos en la tierra, se estableciese en la tierra. Por eso decía ya lo que leíamos, lo que hablábamos del Padre nuestro: hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y le dio al hombre señorío, le dio autoridad. Aquí habla en ese versículo 26, habla de que Dios dice: y señoree en los peces del mar. En el versículo 28 también dice: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos. El propósito inicial con el cual Dios creó al hombre, varón y hembra, ¿con qué propósito los creó? Para que se multiplicaran, para que procrearan. Por eso dijo: un hombre y una mujer. No, ni 2 mujeres ni 2 hombres, porque ellos no van a poder procrear. Entonces Dios lo creó así. Versículo 28, de donde vamos, dice: y llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Qué es sojuzgad? Juzgad. Eso viene de tomar dominio, de tener autoridad, de señorear, de reinar, de gobernar. Eso es sojuzgad. A eso me llamó Dios. Y le dijo a ellos: multiplíquense, sojuzguen la tierra, señoreen la tierra. Y le dio esa autoridad al hombre y le dio esa autoridad a la mujer, para que pudiesen tomar dominio. Cuando Dios dijo: vamos a darle al hombre dominio, estaba diciendo: le voy a dar la autoridad para que sojuzguen, para que dominen, para que gobiernen, porque esas palabras van juntas. Dominio lo dio Dios, y ese es el nivel más alto de poder espiritual que Dios te puede dar, porque es poder territorial, para tomar autoridad sobre algo. Si empezamos a analizar esto, cada persona tiene un dominio. Como padre y esposo tengo un dominio sobre mi casa, de tal manera que si alguno de ustedes viene a mi casa, si viene con consejos, yo los voy a recibir, los voy a aceptar y voy a poner en práctica lo que vea que necesito. Porque una cosa que debemos entender, es que cuando usted da un consejo, la persona que lo recibe no está obligada a hacer lo que usted le está diciendo, porque eso sería manipular. Y eso es manipular. En la Biblia es lo mismo que brujería. Entonces usted se convierte en un brujo cuando quiere que la gente haga lo que usted dice. Yo puedo dar consejos, pero tengo que dar la libertad que la persona haga lo que él quiera, porque Dios dio libre albedrío. Pero entonces, viendo desde este punto de vista, si uno de ustedes va a mi casa y usted llega acá: ya, es que usted tiene que hacer es así, así, está fuera de base, porque el dominio en la casa lo tengo yo. Y a través mío gobierna ¿quién? Nuestro Señor Jesucristo. Ahorita no quiere decir que usted es pastor, usted no tiene, no. Entonces, hermano, usted no me hable de nada a mí, porque no, ojo, porque eso ya sería soberbia y rebeldía. Tenemos que estar receptivos a lo que Dios está diciendo.
Por un ejemplo, veníamos hablando de la injusticia, que no consintamos la injusticia en nuestras casas. Y si alguien de pronto va y le dice, hermano, mire, esto que usted está haciendo no está bien. ¿A usted qué le importa? Está en mi dominio, yo no recibo eso. Sí, usted tiene todo el derecho de hacerlo. Pero quizás es Dios advirtiéndole para llevarlo a bendición. Bien. ¿Por qué es el nivel más alto del poder espiritual que Dios nos da? Ahora, a través de esta palabra lo vamos a ir descubriendo. Cuando Dios nos dio dominio, ese dominio viene sobre un lugar para tomar territorio, para tomar autoridad. Y esto es sumamente espiritual. Pero si es espiritual, también tiene que reflejarse en lo natural. Porque Dios lo llena todo. Amén. Dominio es gobernar, tomar territorio. Y eso fue lo que Dios le dio al hombre por medio de Adán. Entonces, por eso el Señor Jesús en Mateo capítulo 6 les dijo, cuando oren, ustedes oren así. ¿Cómo les dijo? Padre nuestro que estás en los cielos. Y en la otra parte dice, venga tu reino. Que tu voluntad sea aquí en la tierra como es en el cielo. Cuando el reino viene, que literalmente la palabra reino habla de dominio, de autoridad. Cuando ese reino viene a la tierra, viene a tomar territorio. Entonces, cuando tú le estás diciendo y cuando tú oras, por eso debemos leer la Biblia con entendimiento. Cuando el Señor Jesús le habló al pueblo del Padre Nuestro, que es la oración, digámoslo así, tradicional que el mundo nos ha enseñado. Nuestros líderes quizás religiosos nos han enseñado. Pero hablándolo en la parte religiosa, ¿no? Pero la Biblia en el capítulo 6 dice, cuando oren no uséis vanas repeticiones. O sea, usted no le está, cuando el Señor dio el Padre Nuestro, no está diciendo es para que usted lo repita siempre. No, es un modelo de oración en el cual tú le estás diciendo, Señor, yo te adoro, santificado sea tu nombre. Es adorar a Dios, adorarle a Él. Mi papá alguna vez aquí explicó sobre eso. Pero cuando dice venga tu reino, tú lo que estás diciendo, Dios, yo lo que quiero es que tu reino se establezca en mi vida de tal manera que yo voy a caminar de acuerdo a tu voluntad. La pregunta es, ¿lo estamos haciendo? Porque es una oración muy hermosa, pero debemos orarlo no por un conocimiento, sino por revelación de lo que verdaderamente quiere decir para mi vida. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así como en el cielo, aquí en la tierra. Entonces, cuando yo camino de acuerdo a ese dominio que Dios me ha dado y empiezo a establecerme en esto, en todo lo que yo haga, después decir, Señor, esta es tu verdadera voluntad para mi vida. ¿Eso es lo que tú quieres en el cielo para que se vea aquí en la tierra? Y partiendo de ahí empiezo a vivir una vida justa y recta delante de Dios, porque voy a querer agradarle. Amén. Cuando ese reino viene, junto con ese reino viene un rey. ¿Quién es ese rey? Nuestro Señor Jesucristo. Viene un señorío, una autoridad para tomar un territorio. Entonces, cuando tú le entregas la vida a Cristo, lo que tú estás haciendo es diciéndole, Dios, yo quiero que tu reino se establezca en mi casa. Y como tu reino se estableció en mi vida, el Rey, el Señor Jesucristo, se estableció en mí. Por lo tanto, cuando yo digo venga tu reino, tú le estás dando autoridad para que Jesús venga a ser parte de tu vida. Así que ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Ya no voy a vivir como yo quiera, sino como el Señor me esté diciendo. Y al establecerse ese Rey en mi vida, ahí viene la revelación, lo profundo de todo esto. Ya el reino de las tinieblas no tendrá nada que ver conmigo. ¿Pero por qué tiene que ver entonces? Porque yo simplemente pierdo y cedo el dominio y viene el diablo y toma lugar sobre mi vida. Y después, ¿por qué las cosas no se dan? Después, ¿por qué no me funciona? ¿Por qué todo se me trunca? ¿Por qué los otros sí? ¿Por qué yo no? Es que a mí no me quieren, a mí no me aman. Yo me voy a comer más bien un gusanito. Pero el problema no está en eso, el problema está en que yo no estoy tomando autoridad sobre el dominio que Dios me ha dado para sacar la injusticia, para sacar el pecado, para sacar lo que no sirve y empezar a vivir la vida que glorifica a Dios para que verdaderamente el reino esté en medio de mi vida. Porque no es solamente decir yo soy hijo de Dios, yo soy una persona que he permitido que el reino se establezca, no, es a vivirlo y actuarlo y que se refleje en lo natural.
Porque es que la religión nos ha enseñado, por eso nosotros no enseñamos religión. Nosotros enseñamos un estilo de vida que honre a Dios. Y la religión enseña esto: que usted puede vivir una vida religiosa. Veíamos en una conferencia aquí que la religiosidad es como pura hojarasca, pero que no tiene nada de fruto. No tiene resultados. Y la iglesia tradicional o aún la misma iglesia cristiana está llena de eso. Personas que dicen conocer a Dios, pero en el fondo no conocen, porque si verdaderamente lo conociéramos, actuaríamos en pos de lo que Dios me está diciendo que debo actuar para verdaderamente ver su gloria. Esa es la realidad. Dios le dio dominio, me dio dominio a mí, le dio dominio a usted para tomar autoridad. En el momento que tú le das lugar al Señor Jesús y tú dices: Señor, tú eres mi Señor, el diablo puede tolerar todo. Él puede tolerar que tú vengas a la iglesia. Él puede tolerar que usted viva leyendo la Biblia quizás. Pero después de que me tenga entretenido, Él me deja tranquilo, no me dice nada. Pero hay algo que Él no puede tolerar, que Él no puede soportar. Y ese es el momento en que tú dices: no religiosamente. Porque es que uno escucha a muchas personas: no, es que Jesús es mi Señor. Y uno se pone a analizar su vida y verdaderamente Jesús no es el Señor. Porque no es solamente decirlo, sino vivirlo como algo verdadero, algo real. En eso es lo que nos estamos esforzando en este tiempo, que verdaderamente Jesús sea nuestro Señor. Entonces, en ese momento que tú lo dices, ¿qué quiere decir que Jesús sea su Señor? Significa que Él es tu dueño. Significa que Él es la autoridad suprema. Significa que cuando el reino viene, cuando confesamos a Jesús como Señor, viene el dominio, viene el territorio que toma ese rey. Es decir, que Jesús se hace dueño de tu vida. Es decir, que Jesús se hace dueño de su hogar. Jesús se hace dueño de todo en medio de tu vida. Él toma dominio. Por lo tanto, no pueden haber dos señores, ni dos reinos, ni dos dueños. Eso quiere decir que si tú decides que el Señor sea tu Señor verdaderamente, el reino de las tinieblas no va a tener nada que ver con usted. Pero mientras que usted dice: Señor, tú eres mi Señor, pero junto con eso estás consintiendo la injusticia, entonces ¿quién es verdaderamente su Señor? ¿Quién será ese Señor ahí? Satanás. Así de simple, porque no les dé miedo decirlo, porque así es. O es Señor Dios, nuestro Salvador, o es Señor el diablo, simplemente así. La decisión está en mí. La decisión está en mí. Cuando el reino de los cielos se establece, inmediatamente el otro reino tiene que irse. Por esta razón el dominio es el nivel más alto de poder espiritual. Por eso cuando yo entiendo esto y tú vas a casa y te enfrentas con problemas, mire, Dios no trae problemas, Dios trae pruebas, que es otra cosa muy diferente. Coloca pruebas. Dios no te tienta. Usted nunca vaya a decir: es que Dios me tentó a adulterar. No, es que dijo alguien: no, es que el hombre es débil, la carne es débil, y yo caí con esa mujer y punto. Porque Dios me tentó. Mentiras, porque Dios nunca tienta. Dios te prueba para aprobarte y llevarte a un nivel de más autoridad. El que tienta es el diablo. El que te trae la enfermedad, ¿quién es? El diablo. Dios no lo enferma a uno. El que trae la circunstancia, la escasez, la necesidad, es el diablo, el enemigo. Por eso cuando tú entiendes que tienes un dominio y permites que verdaderamente el reino de Dios se establezca en su vida, el reino de los cielos se establezca en su hogar, todas esas circunstancias que el enemigo levanta contra usted no tienen nada que ver, y tú vas a tomar autoridad y se tienen que ir. Esto lo estoy basando y lo vamos a ver después, el poder que tiene el cristiano en el nombre de Jesús. Por eso todo cristiano ora: Padre, en el nombre de Jesús. Jesús nunca oró en el nombre del Padre, ni en el nombre de tal cosa, ni en el nombre de tal ídolo, en el nombre de nada. Él oró en el nombre de Jesús. Nos dijo: oren.
Porque todo lo que pidan en mi nombre, os será hecho. Pero entonces, ¿por qué razón? Y ahí les adelanto esto, porque esto es lo que quiero compartirles después. Porque para usted tener dominio tiene que tener comunión con el Padre. Entonces, ¿por qué muchas veces usted va a orar y Señor, en el nombre de Jesús, yo declaro que hay sanidad sobre mi vida, yo declaro que hay provisión, y no lo ves? ¿Por qué? Porque es que para que verdaderamente se lleve a cabo, tú tienes que estar en la voluntad del Señor. Tú no puedes decir, Señor, en el nombre de Jesús, te pido que me traigas provisión, cuando detrás tuyo estás cargando con un poco de cosas que no agradan a Dios. Así no funciona Dios. Todo esto a mí me ha cuestionado mucho. Un día pude escuchar una conferencia, algo sobre la oración, y yo lloraba. Dije, Señor, tanto poder que tú nos has dado, y nosotros, por estar entretenidos, viviendo una vida desordenada, no estamos viviendo nada de lo que tú quieres que nosotros vivamos. La gente está cansada de religión, la gente está cansada de que se le predique la Biblia y no se demuestre ese Dios. No estamos demostrando lo que Dios está haciendo en nosotros. Por eso necesitamos avanzar, tomar dominio. Cuando tomas dominio, estás tomando territorio. Dios no nos dio toda la tierra. Nos dio cierto dominio, y en ese dominio yo tengo autoridad. Vamos a hacer el ejercicio. Ya lo decía, cada uno de nosotros nos dio un dominio. A los hombres dio una autoridad. El hermano Armando tiene un dominio sobre su hogar. Nelson tiene un dominio sobre su hogar. Cada uno de ustedes tiene un dominio. Porque si Dios hubiera dicho, yo le doy dominio sobre todo, entonces el hermano Armando podría tomar dominio sobre el hogar de hermano Benjamín y hacer lo que usted quisiera. No, así no es. Todos tenemos un dominio. Y espiritualmente unidos, ahí viene el poder de las relaciones. El relacionarnos todos con el dominio que nos ha dado Dios. Eso produce, mejor dicho, cosas impresionantes. Después hablamos de eso también. Pero Dios nos dio un dominio. Dios no te dio toda la tierra, Él me dio un dominio. Y en ese dominio yo tengo autoridad. Y mientras que esté en ese dominio y en ese territorio, el diablo no tendrá derecho de atacarme mientras yo esté establecido en esa autoridad. Pero entonces, ¿por qué el enemigo viene y destruye mi vida? ¿Por qué el enemigo viene y me ataca? ¿Por qué el enemigo viene y me desborona? ¿Por qué el enemigo hace que todo se trunque y se vuelva difícil? Porque yo me salí del dominio que Dios me dio. Entonces allá el diablo sí viene y tome. Por eso la Biblia dice que él anda como ¿qué? ¿Qué es el diablo entonces según el versículo? Él no es león. Leamos la Biblia ahí. Hoy me llamó una hermana y me dijo, mire que la Biblia dice que el diablo anda como león rugiente, pero ¿sabe que el diablo no es ningún león? El león es el de la tribu de Judá, que es Jesucristo. Ahí dice, ¿cómo? O sea, asemeja a un león. Se hace ver como un león, que ruge y me asusta, pero él no es ningún león. El león es el león de la tribu de Judá, que se levanta y pelea a favor de nosotros. Él se quiere hacer fuerte y quiere verse fuerte, pero dice, él anda alrededor tuyo como un león rugiente, buscando a quien devorar. Y tan pronto tú te sales de ese dominio, por pequeñita que sea la puerta que tú le abras, él dice ¡pam! Y adiós. Y después, ¿por qué no me dan las cosas? ¿Por qué no me salen? ¿Por qué no estoy en el dominio que Dios me ha dado? Por eso le coloqué, ¿cuál es tu dominio? Ya hemos entendido cuál es el dominio. Dios me dio una autoridad. Ahora la pregunta es, ¿dónde está ese dominio? ¿Dónde quedó el dominio que Dios me dio a mí como padre y sacerdote? Yo los voy a invitar un día. Yo no sé si hacerlo de toda la iglesia, probablemente sí. Por eso queremos que como iglesia nos dispongamos. Hay una conferencia donde habla de las características del verdadero hombre de Dios. Cuando nosotros, algunos hermanos ya las vieron, eso es tremendo. Entonces dice, ay, no puede ser, mi dominio está por el piso. Porque Dios me dio a mí la autoridad. Yo algún día aquí ya se los dije a ustedes. Dios me dio a mí como hombre y sacerdote. Me dio 3 cosas. Soy sacerdote, soy profeta y soy rey.
Pero ¿qué implica eso? Ahí lo explica todo. Y uno queda, ay, de razón que las cosas andan como andan. ¿Por qué? Porque no estamos actuando en el dominio que Dios nos entregó. Y esto no es solamente para el hombre, para todos. Porque Dios cogió a Adán y a Eva. Le dijo, sojuzguen, gobiernen, tomen autoridad. Que el orden que Dios estableció sería que levantasen los hombres y los hombres tomaran la iniciativa. Ser padre y ser sacerdote es ir adelante de. Pero lastimosamente, mire, me acordé, gracias a Dios me acordé. Un día, esta semana organizando la billetera para echarle la plata, encontré un papelito, ya está todo viejito. Yo creo ni lo pueden ver bien ustedes ahí. No, cuando trabajaba en la fábrica de camisetas estampando, yo usaba estos papelitos para sacar los diseños. Esto es papel, bueno, se me olvidó el nombre. Pergamino, exacto. Y un día oraba yo en medio de mi trabajo. Y yo decía, Señor, hace mucho tiempo venía inquieto, yo quiero cosas diferentes, pero no podía. No podía. Y en medio de eso, un día orando, el Señor me puso estas palabras y yo las escribía mientras estaba orando. Me encerré en el cuarto de revelado. A mí me molestaba, me decían, el cuarto donde Heiner mantiene revelado. Porque allá tocaba un cuarto oscuro con luz roja para poder sacar las plantillas. Y estando allá orando un rato que no tenía mucho que hacer, dice, hay una persona que debe tomar una decisión a nivel familiar. Cuando yo cogí este papelito esta semana, yo dije, uy, Señor, ¿cuánto tiempo tú me estabas hablando? Porque es que aquí tengo escrita la fecha que me dijo. Si quieres, se lo paso para que usted lo vea. Dice, hoy toma la decisión y no la postergues más. Y cuando la tomes, Dios vendrá y te dará la victoria. Esto me lo dio el Señor en un tiempo orando. Vino a mi mente esas palabras y yo empecé a escribe. Y empecé a escribir. Y lo más es que yo escribía bajito, confírmame esto, Señor. 15 de noviembre del año 2006. Casi 6 años. El Señor me había puesto en mi corazón algo, pero yo no había actuado. Puedo decir que hasta ahora me he decidido. ¿Cuántos años perdí? ¿Cuántos años tú has perdido de lo que Dios te ha dicho por no tomar autoridad y sigues igual o cada día va peor? La decisión está en mí. Hay alguien, Dios busca a un hombre que haga vallado y haga brecha. Brecha, y esto lo vamos a ver dentro de 8 días, hoy no lo alcanzamos a ver. Brecha es abrir camino para que otros caminen por él. Algo que yo les he dicho, yo quiero, Señor, crear la necesidad en medio de la iglesia, en medio de mi familia, de la importancia de buscarte. Pero ¿cómo hacerlo si yo no arranco? No se quede esperando que otro lo haga por ti. Hazlo tú. Toma decisiones propias. Tome decisiones con tal de agradar a Dios. Y no nos vaya a pasar lo que me pasó a mis 6 años. Perdidos. Por no haber tomado la decisión cuando Dios me hizo. Hoy me dijo, tome la decisión, no la postergues más. Toma hoy la decisión de hacer lo que Dios te está diciendo. Yo sé que Dios a cada uno de ustedes les ha hablado algo. Tome la decisión. El Señor mucho tiempo me decía, mira, haga esto. Y yo, ay, no, pero qué pereza. Que ayune, no, pero que voy a ayunar. No, pero es que yo que voy a ir, que estoy cansado, ni que yo tengo que trabajar. Es que Dios no busca gente perezosa. Dios busca gente con trabajo, ocupada, que esté cansada, para que eso es un sacrificio. Porque lo que para ti hoy es un sacrificio, mañana puede ser el mayor logro de tu vida. Pero si tú te quedas, ay no, es que hoy no. Hoy no puedo, mire que hoy esto, mire que hoy lo otro. Hay un video por ahí de un cantante de música, bueno, la llaman en el mundo, se me olvidó, musical, le llaman música urbana.
el reggaetón, el rap, eso que nos gusta a nosotros los muchachos. A mí no tanto, pero pues me gusta. Hablando de las excusas que ponen los hermanos para ir a la iglesia. Un día esto se las voy a colocar aquí. Por ahí está. Dice, no, hoy pastor no puedo ir porque es que es un cantante puertorriqueño, tengo que lavar la marquesina, o sea, la piscina. Perdón, el baño. La ducha, todo esto. Tengo que lavar la marquesina. ¿Y cuál es la excusa? Que cuando menos piensa se van el derecho, pero para la piscina. Cambian todo. Y si están diciendo, tuyo, Señor, yo soy tuyo, Señor, es mi cuerpo, es mi tiempo. Pero mentiras. Que podamos tener prioridad en Dios. Eso lo voy a leer más adelantico. Dios te llama a tomar territorio. Dios te ha llamado a ganar un terreno en tu vida. Dios te ha llamado a avanzar en el territorio que Dios te ha entregado. Porque es que detrás tuyo vienen unos hijos. Y si no tienen hijos van a llegar. Y si no, pues hay generaciones que vienen detrás de nosotros que necesitan un territorio que agrade a Dios. Pero yo tengo que tomar. Todos decía que Dios me llamó a tomar territorio. Tenemos la tierra por herencia, dice la Biblia, pero a cada uno le dio un territorio. No existe un rey sin dominio. No existe un presidente sin una nación. ¿O alguna vez usted ha visto a alguien, yo soy presidente pero no tengo una nación que regir? No. No lo hay. Dios me llamó a mí a una ciudad. Dios me llamó a un barrio. Dios me llamó a una casa, a una familia. ¿Qué territorio has ganado? ¿Dónde está ese dominio que Dios te ha entregado? Quizás tú dices, no, yo soy el único, dijo Gedeón, de esta familia. Soy el más chiquito, el menor. Y probablemente decía, soy el único que estoy trabajando aquí por la bendición de mi familia. Soy el único cristiano en medio de la familia. Dios te llamó a ganar un terreno y un territorio. Toma dominio. Tome dominio sobre eso. Que se conviertan ellos a ti, tú no te conviertas a ellos. No quiere decir que tú no puedes compartir, sí, porque sería mal testimonio quizás eso. Pero toma autoridad. Muestra una vida y marca un rumbo diferente para los que te están viendo. ¿Cómo? En búsqueda del Señor. Empieza a corregir. Quizá cuando tú empieces a tomar decisiones, muchos se irán en contra de usted. No tengas temor porque contigo está Dios. Si conmigo está el Señor, ¿quién? Contra mí. El Señor está entre los que me ayudan, dijo el salmista David un día. Él está conmigo. Pero si yo no estoy metido en ese dominio, el que está conmigo es otro. Dicen por ahí el patas. Te decide cuál quiere que esté contigo. ¿Cuál es tu dominio? Quizás Dios te dio un dominio en el deporte, en los negocios, en el trabajo. Eso es un dominio, pero ahí marca territorio. Empieza a marcar un punto diferente. El Edén fue solo un territorio para comenzar. Dios te ha dado un Edén para comenzar. Cuando Dios estableció a Adán y a Eva en el Edén, le dijo, aquí ustedes van a empezar y desde aquí van a sujuzgar la tierra. No lo iban a hacer ellos porque Dios les dijo, multiplíquense, procreen y multiplíquense. Y en medio de ese multiplicar, ustedes le van a irradiar ese dominio a sus hijos. Y sus hijos van a ir avanzando hasta que llegan a toda la tierra. El Edén es un comienzo. La pregunta es, ¿cuál es tu Edén? ¿Cuál es el Edén que Dios te ha dado a ti? Esta iglesia es un Edén para algo grande. Pero si no tomamos dominio, vamos a terminar destruidos. Y no vamos a quedar en nada. El Edén tuyo es esa relación que tú tengas con Dios. En el Edén era un lugar donde Adán y Eva vivían en comunión con Dios. Tanto así que Dios jugaba con ellos, dice la Biblia. En el huerto, se paseaba con ellos, les hablaba a ellos. Ellos lo veían. Privilegio tremendo. Era un lugar de comunión. Tu Edén está en su tiempo de intimidad con Dios.
Allá está tu Edén. Y allí es donde Dios te dice, mira, esto tiene que cambiarlo. Y si tú actúas en ese dominio, empieza Dios a empoderarte, a darte poder, autoridad. Y llega lo que dice Efesios, que esto lo vamos a ver después, 3:20. Y aquel que es poderoso, ¿quién? Jesucristo. Te dará más allá de lo que tú pides y entiendes, conforme al poder que actúa en ti. No es conforme al poder que actúa en el pastor, ni conforme al poder que actúa en tal hermana que si ayuna y ora. No, es en el poder que actúa en cada uno de nosotros. Pero ¿dónde se desarrolla ese poder? En la intimidad con Dios, en tu relación con Dios. Yo les hice un reto a los hermanos del miércoles. Los que vinieron el miércoles, porque los demás del miércoles son los mismos que son del domingo. De que empezáramos a tomar conciencia de tener comunión con Dios en oración. Media hora, 1 hora diaria, por 3 meses. Que usted diga, yo me comprometo contigo, Señor, de todos los días, tener 1 hora diaria o media hora, lo que tú creas que puedas hacer. Pero cúmplalo. De búsqueda de su presencia, y allí Dios te empieza a dar poder. Algún día lo vamos a hacer aquí. Amén. El Edén fue ese territorio para comenzar. Cuando el hombre cayó del dominio y de la gloria. Perdió todo esto. La gloria es la presencia de Dios manifestada. En la época de Adán los ministerios no existían, el pastor, profeta, eso no lo había, porque Dios le había dado dominio. Pero cuando cayó de esa gloria, Dios tuvo que levantar ministerios. De ahí vienen los profetas, vienen los sacerdotes, porque tenía que restaurar las cosas. Dios le dio al hombre un poder llamado unción, que es muy diferente al dominio. La unción es para usted vivir una vida, para usted servir a Dios. Y el que opera en el dominio es cuando permitimos que la gloria de Dios trabaje. Así es que ya es simplemente yo dominando en autoridad y Dios ministrándome para yo avanzar. Ya no va a ser nada de mi fuerza, sino Dios obrando. Amén. ¿Cuál es tu dominio y cuál es tu responsabilidad? Todos fuimos llamados. Todos hemos sido llamados con un propósito. Y cuando yo me salgo de ese llamado, cuando yo me salgo de esa función, voy a terminar, como dice un dicho por ahí, como mosco en leche. O le va más mal que perro en... ¿Cómo es que dice? ¿Qué pasa cuando un perro entra a una misa o a un culto? ¿Qué pasa? Pobre perro, le pegan. Así voy a terminar yo cuando me salgo del propósito, del dominio y del llamado que Dios me dio. ¿Cuál es tu llamado? Vamos a leer Deuteronomios 15. Deuteronomios capítulo 15, verso 6. Verso 6, lo leo en esta versión, dice: ya que Jehová tu Dios te habrá bendecido, como te ha dicho, prestarás entonces a muchas naciones. ¿Quiénes son naciones? Personas, ¿se acuerda que lo veíamos la vez pasada? Prestarás a muchas naciones, mas tú no tomarás prestado. Y aquí viene la clave: tendrás dominio sobre muchas naciones, pero sobre ti no tendrán dominio. Esto no quiere decir que si Dios te bendice es para que usted va a manipular. Cuando dice tendrás dominio, el dominio irradia bendición. Tomar dominio sobre una persona es bendecirla y llevarla a conocer del Señor y a llevar la bendición. Porque aquí pareciera, si usted lo lee de esa manera, dirá: no, yo voy a tomar dominio y voy a pasar por encima del que yo quiera. No es eso. Dice: pero sobre ti no tendrán dominio. Aquí quizás está refiriendo también a las naciones paganas que rodeaban al pueblo de Israel. Y usted va a dominar, va a tomar dominio, autoridad sobre esto, pero ellos no te van a dominar a ti. Ahora vayamos a Isaías 39. Libro de Isaías, capítulo 39, versículo 1.
Tengan en cuenta este capítulo, estos versículos, y analícelo. Estúdienlo en su casa. Únalo con Proverbios 27:8, que yo aquí se lo he dicho. No lo vamos a leer hoy porque esto lo tenemos para entre 8 días. Dice: en aquel tiempo, Merodach Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió cartas y presentes a Ezequías, porque supo que había estado enfermo y que había convalecido. Y se regocijó con ellos Ezequías, y le mostró la casa de su tesoro, plata y oro, especias, ungüentos preciosos, toda su casa de armas y todo lo que se hallaba en sus tesoros. No hubo cosa en su casa, en todos sus dominios. ¿En todos qué? Sus dominios, que Ezequías no les mostrase. Entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías y le dijo: ¿qué dicen estos hombres y de dónde han venido a ti? Y Ezequías respondió: de tierra muy lejana han venido a mí de Babilonia. Dijo entonces: ¿qué han visto en tu casa? Y dijo Ezequías: todo lo que hay en mi casa han visto, y ninguna cosa hay en mis tesoros que no les haya mostrado. Entonces dijo Isaías a Ezequías: oye palabra de Jehová de los ejércitos. He aquí vienen días en que será llevado a Babilonia todo lo que hay en tu casa y lo que tus padres han atesorado hasta hoy, ninguna cosa quedará, dice Jehová. De tus hijos que saldrán de ti y que habrás engendrado tomarán, y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Y dijo Ezequías a Isaías: la palabra de Jehová que has hablado es buena. Y añadió: a menos haya paz y seguridad en mis días. Qué egoísta, qué hombre tan conforme. Con tal de que no sea a mí no me importa, los demás que chupen. Así es, en otras palabras, para que lo entendamos nosotros. Ezequías era el rey de Israel. Un día Ezequías había enfermado. Usted conoce la historia, que Dios le dijo: organiza tu casa porque vienen por ti, porque vas a morir. Si Dios te dijera hoy: oiga, hermanito, hijo mío, yo quiero que tú ordenes tu casa porque te vas a morir, ¿tú qué harías? Y empezó a orarle a Dios, y Dios tuvo misericordia y le dijo: le voy a dar unos años de más. Y él, feliz y contento, vino su enemigo, una nación pagana, vino la injusticia, vino el pecado a ver su casa. Y él abrió las puertas de su casa de par en par y le mostró todos sus dominios. Se los entregó, en otras palabras, se dio el terreno que Dios le había dado, se dio el dominio que Dios le había entregado, le mostró todo al enemigo. ¿Cuántas veces de nosotros viene el enemigo disfrazado de oveja, de corderito? Yo le abro las puertas de mi casa y ahí viene la destrucción. Empieza a ganar terreno. ¿Se acuerda que días pasados yo hablé que no deis lugar al diablo? Porque desde cuando usted le da lugar a Dios, al diablo, perdón, desde este pedacito de terreno que tú le des al diablo, desde allí te maldice, desde allí te lanza problemas, desde allí te trae destrucción, desde allí, bueno, ¿qué no hace? Ezequías le abrió las puertas al rey de Babilonia, que era una nación pagana. Y Dios le había dicho: no haga alianza con ellos. Dios había dicho: no te mezcles con ellos. Se dio el terreno y vino la palabra de Isaías diciendo: he aquí vienen días en que será llevado, a Babilonia todo lo que hay en tu casa. Babilonia también simboliza el mundo, el pecado. Te roba el diablo la bendición de esa manera. Y lo que tus padres han atesorado hasta hoy, o sea, todas las herencias, ninguna cosa quedará, dice Jehová. Yo me imagino a Ezequías en ese momento: no puede ser, la embarré, ahora me vino la ruina a mí. Y viene acá: de tus hijos que saldrán de ti, o sea, los que están ahí en tus lomos, esos hijos tuyos, y que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos, serán esclavos, serán siervos del mundo. Serán esclavos del mundo, serán esclavos del pecado, serán esclavos de la drogadicción, serán esclavos del homosexualismo, serán esclavos de, ¿qué más podemos decir lo que ustedes puedan ver hoy en día?
serán esclavos de eso. Así, para que veamos la palabra hoy, para hoy. Y dijo Ezequías a Isaías: la palabra de Jehová que has hablado es buena. Cuando yo pierdo autoridad y dominio, le llamo a lo bueno malo y a lo malo bueno. Y la Biblia dice: ¡ay de aquellos que dicen a lo bueno malo y a lo malo bueno! Eso es lo que está pasando con nuestra nación en este tiempo y con el mundo entero. Triste lo que está pasando en Bogotá con el alcalde, ¿sí? Y estamos aquí nomás. Entonces tenemos que tomar dominio y autoridad. Debemos tomar autoridad, porque cada día se corrompen más los principios que Dios estableció en su palabra en medio de la sociedad. Y por eso hoy en día, mire, hoy en día se están levantando un poco de jóvenes, adolescentes rebeldes. Ahí se cumple lo que dice Proverbios capítulo 31, por ahí en los primeros versículos dice que cuyos dientes son como cuchillos. Una generación que a su padre maldicen y a su madre no bendicen. Está todo escrito en la Biblia. Todo porque se dejó a un lado los principios. Hoy en día se prohíbe corregir a los hijos. No quiere decir que usted tiene derecho de cogerlos a golpes y destruirlos. Pero la Biblia dice que la vara es para la espalda del necio. Pero si a mí me llegan a ver con la varita que tengo un día dándole un varacito a mis hijos, seguro que me mandan para la cárcel. ¿Por qué? Porque estamos cambiando los principios. Y por eso hoy en día se están levantando un poco de muchachos rebeldes que no se someten a los padres, llenos y bueno, ¿y dónde están terminando? En la drogadicción. ¿Qué sociedad está levantando las personas que están rigiendo nuestro país? ¿Y qué sociedad estamos levantando nosotros como iglesia por no tener dominio? Vuelvo y digo, esto no da derecho a que coja y maltrate, pero tú tienes el derecho de corregir con el amor del Señor. Está metiendo la psicología, no quiere decir que la psicología sea mala, lo que pasa es que si usted se enfoca según Dios diga, porque es que aquí hay una psicóloga y de pronto me pega. No, mentira, no me digo eso. Pero si usted enfoca lo que la palabra dice, tenemos que producir cambios. Cuando un muchacho tiene un problema, sea cual sea, vayan del psicólogo, no vaya a la oración para que el Señor lo haga libre simplemente. Por eso los que tienen, yo quise, y aún si Dios me da la oportunidad de hacerlo, estudiar psicología. Porque llega mucha gente necesitada y uno poder orar por ellos primeramente antes de colocar un principio que es solo letra. Y la Biblia dice que la letra mata, mas el espíritu vivifica. Eso es lo que se está levantando. Una generación rebelde, contumaz, difícil. Yo les contaba días pasados un muchacho como de 17 años, acuerpado y todo barbado, y se deja crear la barba porque se cree, y me dio una ira, desconfieso, mucha rabia, estando un día en el hospital esperando que me llamaran para una cita con mis niños. Y estaba la mamá de este muchacho y el muchacho allá. Y la mamá le dijo algo. Dijo, esta vieja hijo no sé qué y qué tanta. Y empezó a tratarla horrible delante de todo el mundo. Y la mamá apenas se reía. Y el Señor, qué tristeza, la soberbia y la rebeldía, la juventud hoy en día. Yo soy muy mal geniado. Pero gracias a Dios que me dejo corregir. Bueno, no sé, soy porque es que todavía tengo. Entonces, ese es el resultado de haber perdido el dominio y la autoridad. Así es que si tú no quieres que tus hijos paguen falta de autoridad y dominio que Dios te ha dado a ti, a haber abandonado, pues entonces pongámonos pilas. Aquí Isaías le dijo a Ezequías la respuesta de Ezequías fue: la palabra de Dios es buena. Y añadió: a lo menos haya paz y seguridad en mis días, a mí lo demás no me importa, después me muero y a mí no me interesa. Que mis hijos quieren, pues allá ellos. Ojo, tomen dominio, tomen autoridad, desen cuenta lo que está corriendo pierna arriba.
que viene a destruir tu familia. No nos estanquemos, no nos conformemos. Dice la Biblia en Romanos, no os conforméis a este siglo, no se conforme a este mundo. No. La iglesia hoy en día se conformó a lo que el mundo está viviendo. Eso es normal. Que si la niña quedó eso es normal, eso no se preocupe, que todo el mundo hoy en día se embaraza temprano. No, que eso no es normal. Eso no es lo que Dios estableció, eso no es natural. Y la iglesia, no, que es normal que los niñitos ya estén por ahí. Ay, mira a mi novio, que con unos peladitos que todavía huelen a berrinche, perdóneme la expresión, pero esa es la verdad. Eso no es normal. Tomemos autoridad, tomemos dominio y démonos cuenta de lo que está pasando. Triste esa situación. Pero es importante que conmigo, mire, no quedé ni en la mitad de lo que quería hablarles hoy. Voy a terminar aquí para que vayamos a descansar. Pero llevémonos en nuestra mente esto. Si Dios te dio un dominio a ti, ¿qué estás haciendo con ese dominio? ¿Dónde está ese dominio que Dios te ha dado? Vaya a Dios y pídale a Dios que le devuelva esa autoridad y empiece a actuar. No postergues para mañana lo que Dios te está diciendo hoy. Hay otro dicho por ahí, dice, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy, porque mañana podrá ya ser demasiado tarde. Aproveche este tiempo, jóvenes, adolescentes, padres, para que guíen a sus hijos. Que los niños son inocentes, están siendo levantados en una generación perversa. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? Y consintiendo la injusticia en nuestras casas. Consintiendo el pecado como Ezequías, que abrió las puertas de su casa y mire todo lo que yo tengo. Mire todo lo que yo... Y empezó a ceder terreno. Y el diablo vino y se lo devoró. Es importante, iglesia, que verdaderamente tomemos dominio y autoridad. Porque hay una generación que viene detrás de nosotros que necesita vivir en bendición. Necesita vivir en bendición. Ezequías fue un hombre conformista. Como no va a ser en mi tiempo, no hay problema. Pero no se dio cuenta que sus hijos llevarían las consecuencias de él haber cedido el dominio que Dios le había entregado. Que tus hijos vayan sobre tus hombros. ¿Qué quiere decir eso? Que tus hijos no van a tener que pasar lo que tú pasaste. Pero si tú pierdes el terreno, tus hijos van a pasar por lo que tú pasaste y por cosas peores. Y hoy en día eso se está viendo. Padres que quizás nunca supieron qué era la droga, consumiéndola en sus propios cuerpos. Y hoy ver los muchachos cómo se están desobstruyendo en la drogadicción. Porque hubo padres que no tuvieron dominio y autoridad y abandonaron al creador de la vida. Abandonaron al Dios Todopoderoso. Lo dejaron. No, es que yo, mire, estos días un familiar me dio tristeza cuando escuché esto. Le decía, busque de Dios. Usted dijo, no, pero es que mi mujer me tiene en la ruina. Dijo, no, señor, la ruina no es culpa de tu esposa. La ruina suya llegó por haberse apartado de Dios. Fue un hombre que iba con un ministerio de pastor. Pero un día se llenó de soberbia contra Dios, se rebeló. Y en este momento se divorció con la esposa. Tiene sus 2 hijas, ya las hijas, la mayor tiene 17 años, la otra va a cumplir 15. La menor, que la que más ha sufrido esta circunstancia, está de una rebeldía. Y me da tristeza porque son primas mías, que se levantaron al igual como yo me he levantado en un tiempo oportuno. Pero sus padres perdieron el dominio y ahora dice, estamos en la ruina. Por culpa de ella yo estoy arruinado. No, usted apartó de Dios y por eso le llegó la ruina. No, que va, si yo cuando buscaba de Dios peor me iba. Y ahora que no busco de Dios me está yendo mejor. Mentira. Ojo con eso, porque esa es la mentira más grande que el diablo te puede colocar en tu mente. Que viene cualquier circunstancia y él te va a hacer decir, no, pero antes nunca me llegó esto. No, apártese del Señor a ver qué pasa. No lo hagan. Y está lleno de soberbia ahorita, con unos problemas. Entonces, iglesia, tomemos dominio. Dentro de 8 días voy a hablar
si Dios lo permite y nos tiene con vida todavía, sobre el llamado. El llamado de Dios es santo. El llamado de Dios a mi vida, a tomar dominio, no depende de mis habilidades. No depende de qué familia tú vengas. No depende de cuánto estudio tengas. No depende de nada de eso. Es por su gracia. Voy a hablar de que el llamado de Dios fue dado desde antes de la fundación del mundo. Vamos a hablar de la gracia. Después voy a hablar sobre que Dios está buscando un hombre y tomando un poco sobre esto del dominio. Yo les he estado diciendo que cual ave que deja su nido, así es el hombre que abandona su lugar. Váyase en esta semana con la pregunta, hombres y mujeres, y yo también me lo voy a preguntar: ¿he abandonado el lugar que Dios me dio? Si ustedes consideran que lo han abandonado, retómelo antes de. Dice Jeremías capítulo 13 o 15: dad gloria a Jehová antes que haga venir sobre vosotros tiempos de oscuridad. Den gloria a Dios antes que vengan las tribulaciones. Vuelvan al lugar que Dios les dio. Tomen autoridad donde Dios le dio. Si Dios le dio a usted un ministerio, retómelo. En la presencia de Dios, pelea por lo que Dios te ha dicho para ti y para tu familia. Tome dominio y autoridad. Pídale a Dios que saque todo esquema que hay en tu vida, toda religiosidad que impide que tú camines. Y empieza como así hace el águila, que cuando ya llega a vieja, se sube y se encumbra, digámoslo así, a la presencia de Dios y empieza a darse golpe contra la roca, hasta que tumba su pico, hasta que se quita las garras, se despluma. Y después de 150 días sale una nueva águila. Y usted dice: uy, nació una águila nueva, qué bonito. Y mentira, que es la misma vieja, pero que se había llenado de resabios. Una vieja, perdóneme que lo diga así, que se había llenado de resabios, de conformismo, que se había llenado de religiosidad, de que con nada se enojada, se había vuelto terca, altanera, se había vuelto eso. Quite toda escoria y rompa eso de tu vida y tome nuevamente el lugar. Y vas a ver la gloria de Dios, te lo digo. Y lo digo en el nombre de Jesús. Y va a ser hecho. Amén. Vamos a estar sobre nuestros pies. Le damos gracias a Dios por su palabra. Y ojalá que no se pierdan el próximo domingo. En caso de algo, vea, en lo del llamado voy a hablar de que nosotros debemos entender cuáles son las prioridades de Dios. A veces cambiamos a Dios por cosas que no son prioridad. Tristemente así es. Sí hay cosas de extrema necesidad, pero empiece a orarle al Señor: Señor, que el día que yo falte a un culto en la iglesia sea porque verdaderamente eso lo requiere, fue algo que era necesario. Porque a veces me da tristeza que yo empiezo algo y muchos hermanos se van y al otro domingo no vienen y se pierden lo que viene y quedamos muchos. Recibimos, es como si usted le sirven la sopa y no le dan lo que más le gusta, la bandeja paisa, el postre. Recibámoslo completo. Entonces váyanse a casa ustedes orando eso: Señor, ayúdame a andar en las prioridades tuyas, que el día que yo tenga que faltar a un tiempo de reunión en la iglesia sea porque verdaderamente eso lo requirió así, pero no por cosas que a veces verdaderamente nos roban en la bendición. Amén. Padre, Señor, en esta mañana te doy muchas gracias por tu presencia, Dios, y gracias por la bendición que tú nos das de aprender de tu palabra, Dios. En este momento, Señor amado, tomando autoridad en tu nombre, Dios, yo declaro y decreto que tu presencia en nosotros es vida y es bendición. Padre, muchas gracias por esta palabra. Yo te pido, Dios, que la autoridad tuya esté sobre tu iglesia. Que el dominio, Señor, que tú nos entregaste, Señor, verdaderamente pueda fluir en medio de nuestra vida, Señor. Que podamos, Señor amado, adorarte en espíritu y en verdad, Señor. Que podamos caminar, Señor, en ese territorio que tú nos entregaste, Señor, desde el día que nosotros creímos en ti. Porque tú estás buscando un hombre y una mujer que ganen territorio y dominio, Señor, sobre su familia, sobre su vida, Dios.
En este momento, Padre Celestial, de acuerdo a tu propósito y tu voluntad, Señor, te pido perdón, Señor amado, porque he dejado el lugar muchas veces. He dejado a un lado la intimidad contigo, o aún así he ido quizás, pero he ido a tu presencia con mis argumentos, con mis planes, en mi tiempo, y no disponiendo mi vida para que tú obres en tu tiempo las cosas que quieres. Pero en esta mañana, Señor amado, delante de tu presencia, Dios, te pido, Dios bendito, que tú coloques en el corazón de tus hijos un deseo profundo por establecerse en el dominio que tú les has dado. Que ellos puedan ganar territorio y avanzar, Señor, en tu voluntad. Que no vayamos a hacer lo que hizo Ezequías en sus últimos días, Señor, que se dio todo el terreno que tú le habías dado a ganar. Y la maldición recayó sobre sus hijos. Hay unos hijos que necesitan ser bendecidos, pero todo depende de lo que yo tome en este tiempo, de la decisión que tome, Señor, hacer las decisiones que tome, Señor, si he de ir a ti o no ir, Señor, Padre. Por eso te pido, Señor amado, que tú me ayudes, Señor, a ir en el dominio tuyo, Señor, a caminar en tu propósito y tu voluntad, Padre. En el nombre de Jesús, muchas gracias por tu palabra, Dios, y declaro que esta palabra produce cambios, Señor, en lo espiritual y en lo emocional, en lo natural, Padre Celestial. Muchas gracias por tu palabra, Señor, y la establezco en tu presencia y declaro que produzca vida y bendición sobre tus hijos, Dios. Ayúdanos, Señor, a regresar al lugar que hemos abandonado, así como un día Abraham, cuando abandonó el altar y fue al mundo, a Egipto, Señor amado, después pudo darse cuenta de la ruina que llegó sobre su vida, la maldición por haber abandonado ese lugar de intimidad. Y el día que decidió volver, restauró todo, Señor, y empezó a caminar en tu bendición, Dios. Perdónanos, Señor, por ceder el terreno. Perdónanos por ceder el lugar y el dominio que tú nos diste desde que te conocimos y llegamos a ti, Padre. Ayúdanos a adorarte, Señor, y a levantarnos, Señor, de donde hemos caído, Señor amado, y a seguir caminando firme, Señor, en tu propósito, Padre. En el nombre de Jesús, muchas gracias te doy. Amén. Dale un fuerte aplauso, Señor, de gratitud a Él. Gracias, Dios.